Nuevos incidentes en Gimnasia Boca. El partido fue suspendido. Gases lacrimógenos, balas de goma y caos. Murió un hincha del Lobo. Y estas noticias que no nos gustan dar. Estas noticias cuando veíamos incidentes en otro país. Ayer, antes de ayer, en estos días las dábamos. Decíamos, che, ¿esto pasará en Argentina nuevamente? No. En nuestro país los organismos ya han crecido, ya han mejorado. Ya nos han demostrado que hemos aprendido muchas cosas. Claramente no aprendemos más, Barbie. Buen día. Buen día. El tema, por supuesto, de la jornada de este feriado, que se supone que no, uno tendría que arrancar de otra manera. Arrancamos con esta información. Buen día, Gastón. Buen día, Mati, que va a ampliar todo lo que sucedió anoche. Buen día. Buenos días, chicos. Otra vez se manchó la pelota, porque lamentablemente tenemos que hablar de gravísimos incidentes, de la muerte de un hincha que fue con su familia, que fue con su hijo a ver un partido de fútbol. Se llama César Lolo Regueiro, de 57 años. Era jugador de Villa San Carlos en su momento, jugó también en ligas locales de La Plata y había llegado al Bosque con la ilusión de que su equipo ganara, con la ilusión de que su equipo volviera a pelear el campeonato y terminó viviendo esta pesadilla de la que fueron parte miles de hinchas del Lobo que quedaron en este caso a la merced de un operativo del que deberán dar cuenta no solo los encargados de la cobertura de este partido en sí, sino también, por ejemplo, ha hablado Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Nación, de la provincia, una situación que deriva en que haya investigaciones múltiples. Por un lado, al encargado del operativo, como decía el Ministerio de la Ciudad, de la provincia en este caso, y también al club, porque empiezan ya a darse cuestiones cruzadas y acusaciones sobre quién fue el responsable de que se tirara gas lacrimógeno en las inmediaciones del estadio con viento que iba hacia la cancha, lo que generó que miles de personas quedaran atrapadas, que tuvieran que escaparse por el campo de juego. ¿Está la puerta cerrada? Exactamente. Pero esto parece lo que pasó en Boca River hace 500.000 años. Claro, la famosa Puerta 12. Puerta 12 en el Estadio Monumental, cuando 71 hinchas de Boca murieron al intentar salir y las puertas estuviesen cerradas. Se dio el incidente que desata todo afuera de la cancha, con gente que llegó con entradas, en muchos casos, entradas oficiales, entradas legales, entradas sacadas por la vía justamente legal y que se encontraron con que no podían pasar, con que les decían que la capacidad ya estaba supuestamente atestada, que ya no había más posibilidades de ingreso al estadio. A ver, Mati, podemos poner en orden cronológico de las cosas como iban pasando y de lo que íbamos viendo. Bueno, ¿sí? Lo que íbamos viendo, ¿qué era? Estábamos viendo el partido. El partido comenzó. Comienza el partido. Cuando está jugándose el partido, empezamos a ver que cosas raras empiezan a pasar en la cancha. Ahí está, mira, ahí estamos viendo el partido. Ese gas que empieza a aparecer, los bancos de suplentes, se empieza a ver al Negro Ibarra, a Pipo Gorosito, tapándose la cara. No se entendía qué era lo que estaba pasando a través de esta imagen. Cuando salió Gimnasia a la cancha y salió Boca, hubo primero los famosos humos de colores con los que se reciben a los equipos. Incluso en los primeros minutos se creía que seguía siendo el residual de ese humo que se arrojó, que pasa habitualmente. Un humo que queda durante algunos minutos. Humo de bengalas, ¿viste? Cuando salen los equipos a la cancha, festejo y demás. Sin embargo, un par de minutos tarda en irse todo. Empieza a aparecer esa nube blanca que llega desde afuera hacia adentro, lo que genera que primero Pipo Gorosito y el Negro Ibarra, los técnicos, fíjate en qué condiciones empiezan a alejarse de la zona del banco de suplentes. Porque el lío estaba haciendo atrás de los bancos. Exactamente, detrás de la platea que uno ve en la televisión, a donde están los bancos de los suplentes. Ahí empieza el caos, afuera. Un policía decide lanzar gas lacrimógeno contra la gente que estaba afuera. Gente que había con entradas lícitas y gente sin entradas. A ver, ahora, ¿puedo citar esto que hablábamos hace unos días nada más de lo que había sucedido? En Indonesia. En Indonesia. 131 muertos. Que veíamos las personas corriendo por el campo de juego y no entendíamos, y después el impacto que se da también en el choque contra la estampida, contra la policía y demás.
Y yo me acuerdo, Mati, que vos en ese momento dijiste, a la policía, de manera insólita, se le ocurrió tirar gases lacrimógenos. En ese caso había sido en la tribuna. Claro, adentro del estadio, que está estadio, prohibido que está por prohibido. reglamentación FIFA. Que está prohibido. En este caso fue afuera, pero el desenlace termina siendo el mismo. Porque la imagen que vimos de las personas en Indonesia corriendo adentro del campo de juego, también lo vimos en la cancha de gimnasia. Claro, y por eso digo que después va a comenzar el tema de las acusaciones o de las responsabilidades, Sí. que deberán hacerse cargo las personas que debían decidir quiénes estaban en cada lugar y de qué manera hay que ejecutar cualquier tipo de práctica, incluso de disuadir, como se dice, a la gente cuando hay incidentes. Ahora, Mati, vos decís, había gente con entradas lícitas afuera, pero también había gente, digo yo, sin entradas o entradas truchas, porque vendieron más de lo que permitía el estadio, porque estaba repleto. Claro, cancha, por no es eso estaba digo vacía. que dentro de estas cuestiones, de todas las responsabilidades que la investigación va a tener que ir dando luz, está justamente esto, de cómo había personas con su entrada lícita o socios que querían entrar a la cancha y que les decían no tenían más lugar y que por eso también se da ese choque. En el medio también aquellos que querían aprovechar y que querían entrar a como dé lugar aunque no tuvieran entrada. En ese contexto es que uno se plantea la pregunta, ¿a dónde está la lógica? Porque en esto ya no tiene que ver incluso ni con ser de un grupo de élite, ni con ser una persona totalmente avesada y preparada en lo que tiene que ver con la cuestión de seguridad en un gran evento, en un evento en el que va a haber miles de personas. Si hay viento, el viento va hacia adentro, va hacia la cancha, y vos tirás gas lacrimógeno, ¿qué es lo más obvio? Que el gas entra a la cancha. vaya hacia la cancha. Y si en la cancha tenés el estadio repleto, y acá viene el otro punto, lo que decíamos, las puertas. Mirá este chiquito, Claro, contra- o preferiado lleno de familia. Exacto, porque fue, más allá de ser un jueves, se trataba de un día ya de ingreso a un fin de semana largo. Entonces, se da también esto de, bueno, vamos a disfrutar del partido, no hay hinchas visitantes, uno piensa que gane, pierda, empate el equipo, va a pasar un momento agradable, va a haber un partido que además será el partido de la fecha, porque a los dos los involucra en la pelea por el campeonato. Déjame hacer una diferencia. Como ante cualquier partido de fútbol, no estamos hablando de por qué en este partido. O sea, esa debería ser la lógica de cualquier todo evento, partido. de cualquier partido, de cualquier evento, en Claro, realidad. pero digo, tal Cualquier vez evento multitudinario. Si se juega un miércoles o un jueves a la noche y al otro día es un día escolar, en general, ¿qué hace el hincha? Al nene más chiquito, a la nena, crees? tal vez no lo lleva en ¿Vos la crees que cantidad que había en ayer. un partido como este, en un partido que hasta es definitorio y que significa que Gimnasia recibe al puntero y que Gimnasia todavía con chance de ser campeón y todo, ¿vos creés que la misma gente, como futbolero te lo pregunto, ¿vos creés que la misma gente que estaba anoche en la cancha, siendo hoy feriado, no hubiese estado si hoy no era feriado? No digo sobre la situación de muy chicos en particular. A veces al chico no lo Para llevan mí hubiesen estado los y la mismos. gente, Más cantidad de la familias. gente va. Bueno, había dijiste, mucha perdón, cantidad de que familia. lamentablemente el hincha fallecido había ido con... Había ido con su hijo, sí, su hijo un poco más grande, digamos, respecto a la imagen Claro. del nene que veíamos, pero también... Una imagen familiar estamos Exactamente. viendo, ¿no? Padre e hijo que van a la cancha. A disfrutar un partido. En el contexto de este lugar, fíjense, además tiene una particularidad el Bosque, para aquel que tal vez nunca fue a la cancha de Gimnasia. Como lo dice el nombre con el que lo conocemos popularmente, los alrededores están repletos de árboles. El viento, en este caso, iba hacia la cancha, con lo que cualquier situación de un gas lacrimógeno o muchos gases lacrimógenos como los que se arrojaron, no solo que iban a ir hacia la cancha, sino que iban a quedar casi como una nube espesa Claro, estamos sobre el hablando de estadio. mucha cantidad. Exacto, Eso es porque lo no que fue pasa. una sola detonación. Además, después iban escuchando también, increyendo las detonaciones de balas de goma, con los enfrentamientos que se estaban dando. Viendo las imágenes después, digamos, el detalle de por qué no pensaron en que si tiraban gases lacrimógenos iba a ingresar al estadio, porque la represión después fue brutal. Dispararon incluso a un cámara de Teis Sports a metros, ¿no? Que lo hirieron. Se ve la imagen de cómo el policía saca el arma y dispara a quemarropa. Ese es otro de los puntos. ¿Qué es lo que denuncian muchísimos hinchas que estaban adentro y muchísimos hinchas que estaban afuera y que iban con el deseo de entrar con su entrada correspondiente, con la legal? No en este caso buscando generar cualquier tipo de disturbio. Que ya había un clima, ¿vieron ese famoso clima enrarecido, ese clima espeso del que se habla muchas veces? Mientras acá vemos, Ahí, a la derecha, ese este es el policía que le tira al camarógrafo de Teis Lo Sports. que se ve es la mira, ¿no? La mira, el láser que tiene con el cual... el fogonazo. El fogonazo. Ellos detienen la imagen del fogonazo. El punto ese rojo que se ve es el fogonazo. Claro, Sí, es sí, sí, el se ve, fogonazo
Y esto también es un testimonio tristemente, digamos, valioso en el sentido de marcar esto, de que muchos hinchas que no estaban siendo parte de generar un incidente o querer generar disturbios afuera, denunciaban que había policías que se les acercaban, que apuntaban y tiraban al cuerpo con posta de goma. Hay un punto que estamos perdiendo en el relato. Déjame ir a esto, Mati. ¿Dónde empiezan los incidentes? Porque nunca dijimos todavía dónde empiezan Afuera. los incidentes. ¿Pero cómo? ¿Por qué empiezan los incidentes? Empiezan afuera porque el partido está por comenzar y comienza el partido y hay gente con entradas que no puede ingresar, que quiere entrar a la cancha, la policía no permite el ingreso. Porque estaba la capacidad colmada. Claro, porque supuestamente estaba todo vendido cuando había gente que dice, che, yo tengo esto Claro, pasa. viene por entonces la organización a mí me pasó y la venta. Me pasó en la cancha de Central esto, ¿eh? Yo quiero todas decir, las canchas un día pasa, fui lamentablemente. y está el cuentavaca, el famoso cuentavaca, el cuentaganado, ¿sí? El cuentaganado, que es lo que usan cuando están contando si están todas las vacas en un corral, ¿sí? Es lo mismo que se usa en la entrada de la cancha. Entonces van contando. Cuando ya contaron, ¿cuánto es la capacidad? 45.000 personas, no sé cuánto entra en la cancha de gimnasia. 30.000. 30.000 aproximadamente. Sí, en realidad son un poco menos de 30.000 los habilitados. Pero ponele 30.000. En cada una de las entradas van contando, pim, 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 cada uno de lo que va pasando. Cuando llegan a 30.000, dice no entra más nadie. ¿Por qué? Porque hay una capacidad determinada y si llega a haber un sobrepaso y pasa algo dentro de la cancha, vamos todos en cana. O sea, todos presos, se entiende, ¿no? Vamos todos presos de que no se puede. Más de 30.000 no puede haber. Ahora, después, ¿qué dicen las autoridades policiales en este caso? Quien tiene que hacerse cargo si vendieron más entradas y demás son las autoridades del club. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos que controlar que entren 30.000. Ahí está. Y esos incidentes se generaron entre los que tenían la entrada. Había gente con entrada. Y los que tenían la entrada trucha. Y había gente sin entrada. Esto también es parte de un panorama muy habitual del fútbol argentino. Que hay veces que por más que esté todo vendido, que el estadio esté lleno, hay gente sin entrada que quiere entrar. Ahora bien, la pregunta es, en ese contexto tan particular que estamos diciendo, hasta de cómo es el bosque, del viento hacia la cancha, ¿era necesario para tratar de disuadir o para tratar, sobre todo, de evitar mayores conflictos, empezar a arrojar gas lacrimógeno de la manera que se hizo? Evidentemente, la imagen que estamos viendo refleja que no. Evidentemente no lo pensaron, Mati. No, claro. No lo pensaron. Detenerse por un segundo a pensar... Y esto, o lo pensaron y no les importó. No, yo creo que no lo pensaron. Si te disparan a 2 metros, si lo pensaron, pero hablo de los gases lacrimógenos, que es lo que termina provocando la suspensión del partido. Después, si lo pensaron y lo ejecutaron, estamos hablando de gente que es muy pero muy peligrosa, que esté en una fuerza en la que se entiende la vocación es cuidar, es preservar, y en los casos en los que hay clima de tensión, que ocurre mucho en la cancha, es tratar de que los problemas terminen o por lo menos no se incrementen. Bueno, eso por un lado. Por el otro, una vez que se empiezan a generar todos estos incidentes y se da este ingreso a la cancha de parte de los jugadores, del propio Pipo Gorosito, de Negro Ibarra, el árbitro empieza a hacerle señas a los jugadores que él se le cerraba la garganta. Hernán Mastrangelo, como no puedo respirar. Empiezan a salir todos, ahí Mastrangelo a los 9 minutos dice, vamos hacia la zona de vestuarios. Los jugadores comienzan a preocuparse, ¿por qué? Porque también en este día tan particular de fin de semana largo, también muchos de ellos lo contaron después, horas después de este bochorno y de este caos, habían hecho que sus chicos más chicos, que tal vez no van en otro partido de noche en la semana, fuesen a la cancha y que estuvieran también presentes para pasar un buen momento. Los jugadores no encontraban en algunos casos a sus familiares, con el humo mismo no veían. Se van a la zona de vestuarios y empieza a darse la otra situación, que es la de los hinchas que tienen que empezar a saltar el alambrado y meterse al campo de juego. ¿Por qué? Porque las puertas estaban cerradas. Sí. Y ese es el otro centro del conflicto que también hace que adentro haya inconvenientes. Que los hinchas empiezan a pedirle por favor a los policías que estaban en las puertas que abran para salir porque ya no podían respirar, porque en muchos casos no podían ver. Aquel que haya ido a algún estadio y que haya estado en contacto con los gases lacrimógenos son terriblemente nocivos, no solo al momento de poder respirar. Te arde la garganta, la nariz, los ojos. Y no podés ver. Hay un momento... No tuve la posibilidad de vivirlo, entonces no puedo saber. Me ha pasado como hincha, yendo a muchas canchas. Y por eso, lamentablemente, esto fue provincia de Buenos Aires. Hace poco tiempo tuvimos graves incidentes, recuerdo, debajo de la Popular de San Lorenzo. ¿Cuántas veces, Leo, hablamos de ciertos estadios? No sé, ir de visitante, en su momento era la cancha de Colón. Sí. Vos decías, bueno, sé que la voy a pasar mal. La he pasado muy mal en la cancha de Colón. Bueno, entonces, y todos tenemos, digamos, algún tipo de historia, o que nos pasó, o que tenemos conocidos a los que les ha ocurrido. Yendo a Córdoba, yendo a distintas provincias del país, en distintos
distintas competencias en las que vos sabés que a veces la policía, y más allá de bueno, que Mati, siempre... vos has contado, y Gasti también, yendo a Rosario, ¿no? Cuando le ha tocado ir a Rosario, a la cancha central o a la cancha de Newell's, también la han pasado muy mal. Sí, es complicado. Es complicado. Ahora digo, vos está sentís que prohibido está todo esté hecho cerrada para la que vos puerta. la pases Pero mal, estamos para hablando, que te peguen. pero estamos hablando de una época, ¿cuántos años? Ponele hace 10 años atrás, donde iban hinchas visitantes, donde Claro, había es eso. sin visitantes. Ahora estamos hablando de un fútbol argentino que está, en cuanto a lo popular, totalmente devastado. ¿Por qué? Porque ya no hay hinchas visitantes, solamente la hinchada local es la que se presenta, donde ya no se venden las entradas en la boletería. Venimos de la pandemia, se sin vende público. todo de manera anticipada, nada se compra allí en el momento. Entonces vos decís, bueno, tomamos todos los recaudos para que esto no pase y pase igual. Ese es el punto que uno dice, che, ¿y dónde está entonces? Ahora digo, ¿cómo puede ser que la puerta esté cerrada en un espectáculo masivo? Bueno, digo, está cerrada, momento... pero Gasti, es lógica. Si hay gente que se está queriendo meter a la cancha sin entrada o con la entrada, pero claro, pero una vez que pero... sea la nube de gas lacrimógeno, no hay un Pero calculo que hay un cierto hay 30.000 personas protocolo. Ahí hay Claro, dos pero puntos. tiene que haber un protocolo. Claro, de lo que ustedes mencionan. Por un lado, la decisión puede tener que ver con cada jefe de operativo, es lo que me explicaban. El tema es el siguiente, por lógica, y más allá de que haya gente que quiera entrar a un lugar que ya está repleto, no está recomendado cerrar las puertas, porque ante cualquier eventualidad vos generás que con una estampida, y de hecho ayer pudo haber ocurrido, estamos hablando de una tragedia porque hay un hincha muerto, porque hay hinchas hospitalizados, y aún así también cabe en un punto la expresión de decir que fue un milagro, entre comillas, que hoy no estemos hablando de una segunda puerta 12 como la que mencionaba Gastón, aquel episodio el más trágico de la historia de los estadios de la República. Puede cerrar la puerta, lo que pasó en Indonesia, o sea, que fue hace, chicos, 4 o 5 días. 4 o 5 días, exactamente. Digo, Leo, vos podés cerrar la puerta, en este caso entornarla, pero digo, tenía llave. Y además hay otro... O sea, no se podía abrir. Una cosa es que vos la apoyes y vos, bueno, más 10.000 personas la empujan y la abren. Y otro tema histórico. En 2004, lamentablemente, cambió la vida de la sociedad a partir del 30 de diciembre de 2004, cuando se dio la masacre de Cromañón. Sí. Cromañón, o sea, otro contexto, el de un lugar absolutamente cerrado, pero también puerta una cerrada. Vez que ocurrió que la bengala se prendió, recuerdan ustedes que muchos de los muertos, muchos de los fallecidos, mueren a partir de lo que es la inhalación de todo ese producto tóxico. Y también el punto, digamos, de discusión fue qué pasaba con la puerta, aquella puerta cerrada, aquella imposibilidad de salir. La que estaba con candado, que era para que no se colen por el estacionamiento, claro, que era la salida de emergencia. Y en ese caso hay este punto, las salidas de emergencia. Se tiene que pensar que a partir de ese hecho, aún en un estadio, que es otro contexto porque no deja de ser un espacio más abierto, vos siempre tenés que tener presente latente un inconveniente, una situación en la que la gente pueda salir si es que pasa algo como lo que pasó ayer. Y el hincha fallecido estaba afuera, no había podido ingresar. No, el hincha había ingresado, sí, sale de la cancha, salen de la cancha y tiene se infarta. Sí. Ajá. Y eso es otra cosa más de esto de el famoso, ¿vieron la expresión? Y voy a esto, digamos, es muy grotesco, esta expresión de tirarse el muerto, que es una expresión histórica. ¿Qué es lo que dijo en un momento Sergio Berni anoche? Bueno, es una persona que tiene antecedentes cardíacos que se descompensó. ¿Cuál era la interpretación que se hacía? Es decir, bueno, sacarse o desligar una muerte. Dijo que se iba a morir igual, básicamente. Digamos, entender que, no tiene nada era que ver algo que le pasó. podía pasar y que no tenía que ver necesariamente con todo este caos que estamos viendo. Después Berni, en otra entrevista que le hicieron ya en el comienzo del día los colegas de Teis Sports, cuando le consultan sobre esta declaración que había hecho muchísimo ruido, él dice que no deja de desconocer el contexto en el que se da la muerte. Es decir, abriendo la posibilidad de entender que una persona, más allá de tener problemas coronarios, justamente en una situación de un estrés tan particular, puede sufrir una descompensación que en ese caso lo puede llevar a la muerte. ¿Y la cantidad de heridos, Mati, ya se sabe? Porque había heridos de balas de goma, gente que creo que había alguien con el maxilar roto. Uno de los partes da cuenta de 8 heridos leves, 6 en el Hospital San Martín y 2 en el Hospital Rossi, herida de bala de goma, uno por herido por un piedrazo en el maxilar, personas con luxación de hombro, por ejemplo, personas intoxicadas a raíz de la inhalación de todo ese gas lacrimógeno. Y cuando decía después la otra situación que tiene que ver con la venta de entradas, Leo, vos marcabas bien esto de
que se ha perdido esa costumbre de ir a la boletería y sacar la entrada del día de partido. Para este encuentro en particular, Gimnasia habilitó en los días previos la venta de entradas para no socios, algo que no se estaba haciendo a menudo en el club. Uno de los reclamos de los socios de Gimnasia era por qué para este partido, que es tan convocante con la cantidad de socios que ya quieren entrar al Bosque, van a vender entradas para el famoso, digamos, infiltrado, para el hincha que puede ir a comprarla, siendo de Boca, por ejemplo, e ir a la tribuna. Con lo que algunos incluso decían, si no llegamos con tiempo, se pueden llegar a dar problemas de no poder ingresar si es que alguien también por un costado deja entrar a la gente. Esa es otra de las investigaciones que se debe dar. En las puertas de acceso, este famoso cuentaganado del que dice Leo, que es cuando llega un momento en el que el molinete registra la cantidad máxima de personas que pueden pasar por ahí. ¿Alguien pasó por el costado? ¿Alguien permitió que pasara por el costado una o cientos o miles de hinchas a la cancha? Son todas preguntas que quedan planteadas ahora para investigar. Y desde los clubes, ¿qué fue lo que dijeron? Gimnasia, ¿Hay algún comunicado oficial? Gimnasia repudió los hechos. Miren esta imagen. Marcos Rojo, que obviamente es odiado en términos futboleros por la gente de Gimnasia, porque era un referente de estudiantes. Cuando esto todavía no se había desmadrado por completo, porque todavía estaban adentro de la cancha sus compañeros, Marcos Rojo no podía jugar por lesión, él empieza a pasarle agua a la gente en la tribuna porque ve que empiezan a decirle que no tenían aire, que muchos tenían ese ardor en la vista, que no podían respirar bien, y entonces él empieza a ayudarle. Y hablando de comunicados, hubo comunicados de la AFA, también de Boca y también de Boca, de Gimnasia y de la Liga Profesional. En este caso la Liga, que claro, avisaba rápidamente que el árbitro suspendió por falta de garantías el partido entre Gimnasia y Boca a los 9 minutos del primer tiempo. Esto, digamos, el primer aviso de la oficialización de que el partido no podía seguir, de que el partido no debía continuar. ¿Qué dijo Gimnasia en la voz de su presidente, Gabriel Pellegrino, que es uno de los apuntados por Sergio Berni, cuando dice: todo esto pasó porque hubo sobreventa de entradas? La versión que da Gimnasia oficialmente es que no hubo sobreventa, que ellos le entregaron a la Previde, que es la Previde, la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, la que entiende en la provincia de Buenos Aires, que ellos incluso entregaron el detalle de lo que fue la venta de entradas, que no hubo ningún exceso ni nada por fuera de la ley. La realidad es que uno veía la tribuna llena y veía afuera socios no me dan los números, que tenían la entrada en la mano. Claro. Es decir, evidentemente algo falló. Alguien falló o muchas personas fallaron. A ver, es algo, lamentablemente, algo normal de la reventa, de ventas de entradas truchas. No hables ni de reventa, Gasti, no hables ni de reventa. Sí, pero para este partido. A ver, ¿cuántas veces pasa en partidos importantes así que, a ver, hay personas que tienen acceso a la cancha y que se encargan de hacer pasar a alguno por una puerta, por la otra, y termina provocando que muchas personas que no tienen entrada estén adentro del estadio y que los que llegan sobre la hora terminen quedando afuera? Por eso muchas veces haciendo se dice, pasar evidentemente a mucha cantidad de gente, no a un amigo, una familia. Claro que sí, mucha cantidad. Y te puedo hablar de un estadio para 30.000, quizás el 10% termina entrando de esa manera. Y si vos hablas del 10%, si afuera te quedaron 1.000 personas con entrada que no podían entrar, o 500 y 1.000 que querían entrar sin entrada, bueno, se habló porque no nos olvidemos de miles de personas afuera. No corramos de foco esto, ¿sí? Había muchísima gente que quería colarse a la cancha en ese momento. Muchísima gente que se quería colar, claro, que no tenía entrada. Es parte también, digamos, de el mal llamado folclore. De esto de, bueno, no tengo entrada, pero voy a entrar como sea. Que pasa muchas veces cuando no hay tanta gente en la cancha, esa gente termina entrando. Generalmente. Sí, o el de alguna forma segundo u tiempo, otra. a veces hasta el que entraba en su momento en el segundo tiempo, cuando vos sabías que estaba todo más abierto. Y yo quería llegar a ese punto también, el famoso segundo tiempo. Porque recién hablábamos, che, ¿por qué están las puertas cerradas? Las puertas se cierran en todos los partidos. Y de hecho, como bien decimos, Mati, se abren para el segundo tiempo, que muchas veces es cuando entran 15, 20 minutos del segundo tiempo, cuando terminan entrando los puerteros, que se quedan ahí hasta que esperan que abran la puerta. Ahí es cuando terminan entrando a la cancha. Entonces, no es una cuestión anormal lo que pasó ayer, esto de que las puertas hayan estado cerradas. Claro, es lo que sucede habitualmente. Vos lo que tenés que hacer es poder abrir la puerta ante una situación de emergencia. Déjame terminar con esta idea también, porque también está el otro punto. Había miles de personas afuera de la cancha. Teníamos un estadio repleto. Supongamos que la puerta se abría. ¿Sí? Que la puerta se abría. Iba a haber gente que quería salir. Los que están afuera de la cancha
no saben que el partido se suspendió adentro. Entonces, en el momento que la puerta se abrió, el que está adentro quiere salir, el que está afuera quiere entrar, y creo yo que ese podría haber sido un momento también caótico. ¿A dónde quiero llegar? No digo que haya estado bien que las puertas estén cerradas, lo que digo es que desde el desconocimiento que uno tiene en cuanto a los operativos y la forma que tienen que funcionar estas cosas, porque no somos expertos en esto, obviamente tendría que haber acá un experto que diga, che, mirá, en un operativo policial ante un evento semejante, las cosas funcionan o se organizan de esta manera. No lo sabemos nosotros en el detalle. Claro, no, pero pero debería haber puede un pasar, protocolo un poco más fuerte, porque me parece. eso, digamos, de hecho después vamos a buscar la imagen de que captó un hincha de Gimnasia dentro de una de las populares. Lo que no puede ocurrir es que si vos tenés a la gente ahogada pidiéndote por favor salir, la puerta, y ese fue otro de los puntos tan criticados del operativo, en un momento dado una de las policías le manifiesta a uno de los hinchas que no tienen llave para abrir la puerta desde adentro. Y los hinchas terminan rompiendo una de las puertas y casi que la policía termina abriéndose. Porque la policía no tiene llave, justamente. Claro, pero ¿Quién tiene la llave? O sea, lo que les marcaban es que se lo debían abrir desde afuera hacia adentro. La llave la tiene el personal de UTEDIC, sí, que es el que se encarga de la apertura y cierre de puertas. Cierre y Son apertura. los que La apertura del estadio depende. El UTEDIC no es empleado del club. El UTEDIC es un empleado que va a diferentes estadios, ¿no es cierto? Y que se encarga es el que te corta la entrada, el que te marca el boleto. El que está en la entrada cuando vos pasás, dice, a ver, la entrada es de ese origen. Sí, dale, pasa por el molinete, listo, entras. Es el empleado de UTEDIC que es el que abre y cierra las puertas del estadio. Claro. El tema justamente tiene que ver con que esas puertas estaban totalmente cerradas y en el momento en el que los hinchas de Gimnasia logran romper una de las puertas para salir porque estaban ahogados, se da que salen y el inconveniente que había arrancado atrás del banco de suplentes, detrás de la platea, se había trasladado justamente a esa esquina, a ese ingreso a la puerta de la Popular. Con lo que rápidamente volvieron a ingresar porque estaban arrojando balas de goma, tirando con balas de goma, con los hinchas con los que había incidentes afuera. Ahí sí, digamos, claro, se podía los que quisieron abrir. salir se encontraron con que ahí nomás había incidentes y tuvieron que volver a entrar. Por eso después terminan todos en el campo de juego. Ahí fue el balazo de goma al camarógrafo. El camarógrafo estaba tomando las imágenes afuera y de una manera, acá tenemos la secuencia, se da esto de, que además uno lo ve claramente, el policía se acerca y le tira. Le tira a alguien que además está con la cámara, digamos, si hasta uno quisiera ir por el lado de, no, lo confundió con alguien que estaba haciendo parte un notero, claro, un periodista. No, que estaba generando incidentes, que estaba golpeando, estaba con la cámara montada al hombro. Claro, no, pero digo, por ejemplo, se podría, a ver, hilando fino, el periodista que está cubriendo, que no tiene la cámara, y el camarógrafo que lo está grabando, si hubiera sido el periodista quizás, ¿no? Que no tiene nada de identificatorio, bueno, pero en este caso estamos hablando de un hombre que tiene una cámara al hombro. Bueno, por eso, de hecho, cuando después habló Fernando Rivero, que es el cámara herido, decía que no lo podían creer, que él en el momento ni se dio cuenta y después siente el ardor de esas 3 balas de goma que le arrojan, así como lo vemos, como le apuntaron, porque además ellos uno que trata de hacer, y esto lo saben todos nuestros compañeros que trabajan en exteriores, siempre tratan de ubicarse de modo tal de registrar las imágenes y de tratar de no quedar en el medio de esas situaciones de tensión o de ese fuego cruzado o de piedras o lo que sea entre manifestantes y policías, que ocurre en canchas y en manifestaciones que vemos en calles, en avenidas y en distintos lugares. Todo esto, decía, va a ser motivo de investigación porque Gimnasia se quiere deslindar de estas cuestiones de la venta de entradas. Este es el comunicado que dice la Comisión Directiva del Club Gimnasia Esgrima La Plata lamenta profundamente el fallecimiento de César Regueiro y acompaña a sus familiares y amigos en este difícil momento. Exigimos que se investigue lo sucedido hasta que se conozcan los responsables de esta trágica jornada en el bosque. Nuestra institución se encuentra a disposición para presentar el material y la documentación necesaria. Dice, nuestro club cumplió con los protocolos establecidos por los organismos de seguridad. No hubo sobreventa de entradas, lo que decías, Mati, ¿no? Esto de que dijeron ellos que no tienen nada que ver con respecto a la sobreventa. No, tiran la pelota afuera. Y el comportamiento de nuestros socios y socias e hinchas fue correcto, dice al final. Si uno va a las responsabilidades, digamos, en lo legal,
Gimnasia tiene ya una responsabilidad por ser el dueño de casa, el que abre las puertas y por eso va a ser investigado. Como todo comunicado de Gimnasia, de la policía, sea lo que sea, frío, intentando lavarse las manos, desligarse y echarle la culpa del otro, ¿no? Claro. De hecho, lo que decía vos, Mati, ¿no? De tirarse el muerto, que murió afuera. ¿Dónde murió? Afuera de la cancha, dentro de la cancha, que ya tenía problemas. Bueno, yo soy miope, me pegan un tiro en el ojo, perdí el ojo. Ah, pero ya era miope, ¿y qué tiene que ver? O sea, se murió por toda esta situación. Esta situación te genera, si él tenía problemas cardíacos, esta situación te genera tensión, te genera un momento de estrés que probablemente en condiciones normales esto no hubiese sucedido. Hubo, hincha muerto. Incluso esto me lo contaba un hincha de Gimnasia que estaba en una de las plateas y que salió de la cancha. Encontraban a nenes, a chiquitos y a gente grande también, perdida, gente que se había desencontrado con sus hijos, desesperados, llorando, porque justamente con esto de los gases lacrimógenos que ni siquiera ves, que no respiras bien, hubo momentos en los que la gente se perdió, aquellos que estaban uno al lado del otro, de golpe dejaron de verse. Y también todo esto terminó en que los hinchas tuvieran que meterse al campo de juego. Ahí sí, en algún momento dado, alguien se iluminó en abrir algunos portones para por lo menos facilitar ciertos accesos o ir saliendo de los lugares a donde estaba más concentrado el gas lacrimógeno. E incluso en los vestuarios, que vieron que los vestuarios siempre son hacia abajo, son subterráneos en general, o por lo menos los túneles. Hay un túnel que siempre baja y después sube. Después salís a superficie. Pero ¿a qué voy? Cuando los jugadores veíamos que se iban primero de la cancha, que los técnicos también muy afectados por el gas lacrimógeno, la gente empezó a entrar incluso al vestuario, a punto tal que Brian Alemán, el capitán de Gimnasia de Esgrima de la Plata, tenía a su abuela en la platea, una señora obviamente mayor. La tuvieron que llevar al vestuario. Y en el vestuario entraban hinchas. También, digamos, una situación que también en esto del comportamiento de aquellas personas que estaban adentro de la cancha, y en realidad la gente se comportó de la mejor manera posible. Esta es la imagen. Fíjense cómo lleva de la mano, no sé si la llegan a ver apenas, la cabeza es muy bajita, la abuela. Muy mayor. Claro, una persona mayor. Nicolás Contín, uno de los delanteros de Gimnasia, contaba que él quería salir otra vez, que no lo dejaban salir del vestuario y que en un momento dado uno de sus compañeros, Ramírez, encuentra a la familia de él porque él en un primer momento no encontraba a su familia. Entró en desesperación porque a su nene más chico, que nunca lo lleva, o que hay días en los que no lo lleva a la cancha, lo había llevado en esta situación de un partido tan especial y de un fin de semana largo. Todas esas situaciones, digamos, dramáticas multiplicadas por 30.000 personas aproximadamente. Gente que se desencontraba, gente que se desmayaba. Miren cómo terminaban socorriendo, incluso tratando de darles un poco de aire a aquellos hinchas que se desmayaban. Los gases terminaron alcanzando todo el estadio, alcanzaron solamente todo el estadio. ¿Todo el estadio? Todo el estadio. Ahora pienso, ¿no? Y uno trata de socorrer, pero claro, el gas lacrimógeno está instalado en el lugar y uno por más que intente darse aire uno a otro, realmente la solución es salir, es irse de ahí. Y pregunto, ¿había personal de médico como para asistir? Sí. Lo que pasa es que, claro, no a tanta cantidad de gente. Ambulancia, dos pero ambulancias, claro, creo que muy poco personal claro, médico para este tipo de situación. Lo que me contaban ayer es que se emite una alerta y lo que hacen todos los hospitales, de hecho los ponen en un código ya de alerta de poder recibir una posible tragedia, de prepararse para cualquier cantidad de gente o la mayor cantidad de personas que puedan imaginar que puedan recibir. Y también salieron rápidamente ambulancias, más allá de algunas ambulancias privadas que en muchos casos hay en las inmediaciones, para socorrer a la gente. Y la voz del estadio, cuando se empezaba a dar esto ya con el campo de juego desierto de los protagonistas principales, de los jugadores y los integrantes del cuerpo técnico, pero sí con el comienzo de hinchas que empezaban a ir al campo de juego, ahí iban dando instrucciones de dónde tenían o en qué lugar podían encontrar ambulancias. Y ahí está el otro punto. ¿Cómo salía esa gente a encontrarse con las ambulancias si es que requería atención médica? Que la puerta estaba cerrada. Sí, no, y además, si después se podía llegar a pasar por algún lado, incluso algún portón que corrieran para ir a esa zona interna en la que están los planteles, en la que están los micros estacionados, si escuchaban detonaciones, si no veían bien, porque el miedo que también tenían era, acá estoy decididamente mal y tengo que salir. Pero afuera, evidentemente, también hay incidentes porque se escuchaban
una cantidad de detonaciones de bala de goma terribles. Entonces estabas en una encrucijada permanente de adentro o afuera tener graves inconvenientes. Tenemos más comunicados. Escuchábamos la voz oficial de la Liga, de Gimnasia y en este caso de Boca. Lamentamos el fallecimiento de Carlos Lolo Regueiro, hincha de Gimnasia que perdió la vida tras los incidentes producidos fuera del estadio. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Repudiamos estos hechos y hacemos un llamado profundo a la reflexión. Boca Juniors oficial, ¿no? El Twitter. Boca que además, y fíjense, estamos ya en las 4:40 y es obvio y es lógico que no hablemos de la situación deportiva, de qué iba a pasar con un partido que implicaba mucho en la lucha de campeonato. En pleno desastre, en plenos incidentes, también empezaban las especulaciones sobre cómo iba a reprogramarse, porque Boca ya tiene el calendario completo. No está mal. No está mal. Claro, pero hay Claro, una parte que se tiene que dedicar de la seguridad, que tiene que dedicarse de investigar todo esto, y otra parte que tiene que dedicarse a la parte No, ya organizativa. lo sé, Leo. Voy a que, evidentemente, y en esto me parece hasta lógico de parte de los protagonistas, que son afectados, que son clubes que están interesados, obviamente, en su momento en jugar, que se bajó una línea de, bueno, pensemos ahora en el desastre que se está viviendo y después hablemos, sentémonos a charlar. ¿Por qué digo esto? Porque había también mucho apuro de ciertos protagonistas de decir, se tiene que jugar este viernes a las 11 de la mañana e incluso se había barajado el estadio de Racing a puertas cerradas como el posible escenario en el contexto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todo eso quedó descartado porque justamente tanto desde Boca como desde Gimnasia, los jugadores mismos dijeron, muchachos, mañana a las 11 de la mañana a jugar. Nosotros obviamente queremos venir a jugar, queremos ganar el campeonato, pero en este caso esa historia puede esperar. Centrémonos en que la gente la está pasando mal, No, en pero que aparte hay muertos, es una en que hay cuestión heridos. de descanso, Mati. O sea, los jugadores entran en calor y todo, tienen un desgaste